Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Pero lo que marca y lo que queda, más allá de lo folclórico, de la cantidad de gente, del Papa abrazando niños, etcétera, etcétera, será lo que él diga y cómo eso repercuta en las comunidades. Auspician este programa Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien aquí, con novedades. ¿Qué novedades tenés? Contá. No, la novedad... Te agarré, ¿eh? Además del fútbol, que es... Bueno, la novedad... Mirá que esto sale con un poco de demora, a ver si no nos importa, agrandamos por el 6-1 y después... pero hasta ahora... Esto es lo último. Disfrutemos. No, creo que lo que está más presente y es lo más... sí, es muy importante. Es el tema del Papa en Latinoamérica y en Bolivia ya el 5, ¿no? Sí, está el Papa viniendo para nuestras tierras. La pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué a Ecuador, Bolivia y Paraguay? Yo pienso que la respuesta es bastante fácil. Son los 3 países más pobres del subcontinente, porque Latinoamérica es un subcontinente, digamos. Miramos. Son los 3, por lo menos los 3 países a donde hay más pobres. No sé si son los países más pobres en cuanto a Producto Bruto o lo que fuera, pero y de los 3, Ecuador. El Papa ha puesto como un sello de todas sus actividades el empezar siempre por los que menos tienen, los que menos pueden. Desde que su primer viaje fue a Lampedusa, que es donde llegan las barcazas con los refugiados que intentan llegar a Europa desde África. Después fue a Albania, un país que no entra dentro de las categorías de nadie porque no aparece ni en los diarios, bueno, pero es Europa, Albania, y es un país pobre, y es un país ateo, y es un país que ha vivido una durísima dictadura durante siglos, comunista durante durante años. Y cuando viene a América del Sur, empieza por Ecuador, después pasa por Bolivia y finalmente termina en Paraguay. Creo que es un gesto que también puede tener que ver con la cuestión étnica, porque son países en donde los pueblos originarios son muy importantes. Paraguay, bueno... hablan en guaraní, de hecho, sí. Y son pueblos en donde las raíces prehispánicas son clarísimas. Bolivia, ni qué decir. Y además viviendo en un proceso en donde Evo Morales está con su gobierno revalorizando todo las diferencias étnicas y en realidad construyendo una especie de confederación de naciones a partir de las etnias distintas. Es un proceso en donde los cambios culturales y étnicos son enormes y en donde la Iglesia como tal juega un papel
bastante difícil, porque por un lado la Iglesia tradicionalmente es representativa de lo europeo y lo no indígena, y por otro lado está profundamente metida también entre la gente y... Además los conquistadores. Claro, la imagen de los conquistadores pesa mucho, Sí. y de hecho muchas veces la Iglesia en estos países ha funcionado más del lado de los ricos que de los pobres. Entonces la presencia de un papa de estas características, que empieza por los países más pobres y que seguramente afronte estos temas que tienen que ver con las mezclas culturales, la relación entre esas mezclas culturales y los problemas económicos. No es casual que, por decir así, las clases sociales más europeas sean también las más ricas, etcétera, etcétera. Creo que va a ser un viaje muy interesante. Seguramente participen multitudes en las celebraciones importantes, pero lo que marca y lo que queda, más allá de lo folclórico, de la cantidad de gente y del Papa abrazando niños, etcétera, etcétera, será lo que él diga y cómo eso repercuta en las comunidades y en los pastores, porque cada vez está siendo más difícil ser obispo. Porque con un papa así, que siempre empieza por los más pobres y por lo más complicado, el obispo cada vez puede hacerse menos el distraído, porque en todas las diócesis cada vez es más necesario empezar por los más pobres, los más complicados y lo más difícil, no por lo más fácil, que es administrar más o menos lo que ya está, y la gente es muy buena y viene y vos le das una mano, pero hay que ir a la raíz de las dificultades. Es cierto. Y eso que decís de los países, de los pueblos originarios, es muy interesante. Evo Morales gobernando, incluso su ropa. Claro, Evo Morales respeta... está restableciendo una cantidad de elementos de la tradición más antigua. Habrá que ver si eso, como que tiene poco tiempo. Los procesos culturales, para evaluarlos hay que dejar pasar más tiempo. Estos son unos años. Evidentemente hay un proyecto político que puede convertirse en una transformación cultural. Pero las transformaciones culturales no se hacen por decreto ni en unos años de un presidente. Creo que él está apuntando a eso. No sé, sinceramente, si los bolivianos más, si la mayoría de los bolivianos tiene ganas de parecerse a sus ancestros o ganas de parecerse a Bill Gates. La verdad que no sé. No, pero el tema es empezar por reconocer que somos. Es plantearlo y proponérselo. Claro. Pero por ahora es una opción política que, a medida que pasen los años, veremos si es una opción cultural. O en estos tiempos, en general, y esto pasa también en Argentina, los partidos políticos se proponen como opciones culturales nuevas. Para que una cosa sea cultura nueva, tienen que pasar mucho tiempo y muchas cosas. Un partido político o un grupo de partidos políticos puede presentarse como una opción política que apunta a determinados valores, pero para que eso se convierta en cultura tiene que meterse en la sangre, en la música, en las personas, en las tradiciones. Tiene que pasar un tiempo.
Soplar sobre la herida. Digamos, si vos ya tenés un televisor y tenés un montón de cosas, no podés aislarte del mundo, de los progresos, de la tecnología y demás. Pero creo que es sano empezar a hacer cambios desde reconocer lo que somos y cuáles son los orígenes de los pueblos. Sí, sin duda. Y de ahí partir, porque me parece que a veces se ha negado. Nosotros, nosotros Argentina, los pueblos originarios, los dueños de la tierra, digamos acá, son los más marginados. Nosotros somos muy europeos. En mi caso particular yo no tengo una gota de sangre de pueblo originario, no tengo. En tu caso, no sé, pero yo sé. Son tanos y gallegos. Soy un poco más morochito que vos, pero no creo también que eso sea. Sí, pero y entonces ya no tenemos en cuenta. Están marginados. Les da un trabajo enorme incluirse. No, yo creo que, son dos temas distintos. Una, la marginación en la que están los pueblos originarios, que se debe muchas veces más a la pobreza que a su origen, es decir, el hecho de haberlos marginado durante tanto tiempo los empobreció y ahora están en una situación en donde muchos han perdido su identidad, muchos luchan por su identidad y todo eso lo tienen que hacer desde una marginalidad económica evidente. A veces se cree que dándoles plata se arreglan las cosas. Conocí hace relativamente poco, no voy a decir dónde, en el interior, un mapuche que me vino a hablar a una reunión que teníamos con un obispo en una radio y habló hasta por los codos, una maravilla de todos los cambios que estaban produciéndose y el reconocimiento de los derechos y patatín y que patatero. Lo acompañé hasta la puerta y se subió a un Audi que no te cuento, que supongo que lo habrá pagado con todos los subsidios que recibe no sé de quién. Pero las cosas están muy mezcladas. Quienes realmente están marginados y quienes realmente necesitan el reconocimiento de la Iglesia y de la sociedad lo deben exigir y hay que dárselo. Eso es obvio. Pero eso es diferente de un proyecto como el de Evo Morales, que es un proyecto en donde un gobierno está proponiendo una nueva cultura diferente de la que se vivía en Bolivia, que yo comparto. Lo único que digo es que todavía no se puede hablar de cultura, por ahora es un proyecto político, como creo que de alguna manera también pasa en Argentina, en donde se propone un proyecto como cultural y todavía no es cultural, es un proyecto político. Y sí. Entonces, todavía no se ha encarnado claro, en la población. Tiene que encarnarse. Y en Argentina, la verdad es que, como vos decís, somos muy europeos y entonces hay también una cierta hipocresía en sentirnos todos mapuches, porque no es así. Y la realidad es que vos, yo y la mayoría de la gente que desciende de los barcos, sí, con toda la inmigración, tenemos otros orígenes, somos absolutamente argentinos, queremos este país y vivimos en él toda la vida y nos moriremos en él, pero las raíces nuestras vienen de otro lado y está bien que sean así, eso también hay que reconocerlo y tienen su aporte y su riqueza, ¿no? Y sí, ahora ya de todos modos se está planteando que en unos años, no tantos, va a ser mucho más nativos y sí, esto en Europa es mucho más complejo todavía. En Europa, Francia, en poco tiempo, la mayoría va a ser musulmana. Francia en unos años va a tener un presidente musulmán.
con todo lo que eso implica para la cultura y con todo lo que eso implica para la religión y para la iglesia y para todo, y para Europa en su conjunto. Entonces, los cambios culturales en los que estamos metidos son descomunales. Lo que hay que lograr es que se produzcan y continúen en paz. Porque una de las cosas que también pasó en estos días fue la tremenda ola de violencia que se genera desde grupos ultras del Islam. Esto es todo un caldo de cultivo de una serie de transformaciones en donde la sabiduría de los que dirigen va a ser no evitar los cambios, sino acompañar los cambios de manera que se vuelvan a establecer vínculos entre todos, pero que ese reacomodamiento, eso es lo que quería decir, que ese reacomodamiento sea en paz, porque va a ser muy difícil que sea en paz, hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande. Sí, en esos países que vos decís, sí, y con esas culturas. Sí, y en los nuestros, por ahora, pero también es difícil acompañar procesos para que se hagan en paz, también es difícil. Todo lo que he dicho sobre que estos son los países más pobres saca a Haití y a los países centroamericanos de escena, porque en realidad tomo como referencia a Sudamérica. Sí. Si tomáramos también Centroamérica o toda América Latina, el país más pobre es Haití, y los países de Centroamérica han vivido guerras y las viven terribles desde hace un montón de años. El mismo Colombia, si volvemos a América Latina. Son países en donde no es fácil convivir, en donde el elemento violencia sigue estando presente y ha estado presente durante este siglo demasiadas veces. Sí, en realidad cómo tiene que cambiar el hombre, cómo tenemos que cambiar todo para que los cambios se den pacíficamente, que vayamos aceptando y que vayamos integrándonos, porque de hecho la cosa va a venir, sí, por los colegios, por los trabajos. Hay muchas cosas que estamos compartiendo. Entonces, que nosotros, no sé si acá nos cuesta todavía, somos un poco discriminatorios, pero sin embargo aceptamos y compartimos y no sé, no lo veo tan difícil en nuestro país eso. Argentina es un país en ese sentido muy bendecido. Porque está acostumbrado a recibir a otros y darles el suelo, ofrecerles y acogerlos. Sí, hay discriminación como hay en todas partes y hay que luchar en contra de ella, pero en general es una cultura sin grandes odios por motivos étnicos o religiosos. Por eso es que ese valor hay que cuidarlo tanto, Y es muy importante que si no los hay por razones étnicas ni por razones religiosas, no los haya tampoco por cuestiones políticas, porque sería de pena que los hubiera, porque eso es todavía mucho menos importante.
Soplar sobre la herida. Y esto por eso también el otro día hablábamos de qué nos estamos vaciando para precisar tantas cosas, para entretenernos. ¿Qué nos falta? Y al final la droga es otra cosa para entretenernos que no resuelve este problema de aislamiento. Soplar sobre la herida. Estaba pensando en esa segunda lectura del domingo, en la que San Pablo habla a los corintios de la igualdad. Y me gustó mucho, porque él no habla es de tratar a todos iguales. No traje el texto, fue una pena porque es riquísimo lo que dice, pero somos todos iguales y cada uno vendrá con su costumbre, con su cultura, pero el tema es dónde nos encontramos, en qué lugar nos encontramos, en qué lugar interno nos encontramos. Hay cosas que por ahí no entendemos, pero el hecho de respetar lo diferente, y a veces por cerrarnos a aceptar lo diferente, nos perdemos unas riquezas enormes. Es muy interesante las afirmaciones de Pablo sobre que somos todos iguales, porque es el mismo Pablo que insiste en que somos todos muy diferentes y que cada uno tiene funciones distintas que cumplir, talentos y características distintas. ¿En qué somos iguales? Somos iguales en que somos todos hijos de Dios y en que todos tenemos la misma dignidad de personas. La diversidad de formas de hacer y de actuar y de vivir es un don y es un regalo, y eso forma parte de la diversidad que tiene que haber también en las etnias y en todo lo que es la vida humana. Pero eso no quita que haya una única dignidad de seres humanos, además, que deben ser tratados como personas. Por eso todos tienen que tener acceso a las cosas básicas que requiere la naturaleza humana. Es decir, todos seremos muy distintos, pero todos tenemos que comer, todos tenemos que beber, todos tenemos derecho a un suelo, a un techo y a una serie de cosas, y a una libertad que forma parte del hacernos humanos, ¿no? San Pablo habla de formamos un solo cuerpo. Claro. Por algo todos tenemos una función distinta, como en el cuerpo humano cada órgano y cada miembro célula cumple una función diferente. Así es, todos somos distintos, pero somos un solo cuerpo. Claro, esta ruptura de unidad que se produce a partir del individualismo propio de nuestra época es lo que para mucha gente que piensa sobre los temas actuales es la causa de la gravedad de los problemas que tenemos hoy con las adicciones. Una sociedad tan claramente individualista, en donde todos luchan por sí mismos y en donde el éxito siempre es personal o individual, para ser más preciso. El éxito o el fracaso es individual, nunca es comunitario. Eso genera mucho aislamiento. Y en ese aislamiento y en ese temor nace la droga, nace la violencia. Hoy en día hay muchos pensadores que ponen allí la necesidad, ponen allí el origen del tema de la droga y el tema de la violencia en las culturas. Porque de hecho, porque ese es el origen, la pérdida de sentido de la vida cuando vos sos el único referente de todo, cuando lo único que importa sos vos. Es como, yo no me acuerdo dónde lo leí, pero si estás en el Polo Norte, la brújula no te sirve para nada. Porque claro, la agujita no te sirve para nada. Si vos sos el centro del mundo, no tenés a dónde ir. ¿Te sirve la agujita? No tenés a dónde ir. Sí. No tiene sentido la vida cuando vos sos el centro del mundo. Lo que le da sentido a la vida son los demás y los
los proyectos compartidos, no los objetivos personales. Eso, bueno, yo tengo acá este artículo de es un reportaje en realidad que le hacen a un escritor que se llama Johann Hari, y entonces habla de la manera equivocada en que se está manejando la lucha contra las drogas. El tipo escribió un libro sobre el tema, ¿no? Hizo un estudio sobre el tema. Sí, el libro se llama Tras el grito. En realidad no es un científico él es un escritor que empezó a conectarse en todo el mundo con las personas que tienen que ver con la droga, desde adictos a vendedores de droga. Uh-huh. Con todo el mundo habló. Entonces va descubriendo, y me interesó traerlo por el tema de cómo va juntándose con todo lo que dice el Papa todo el tiempo. Uh-huh. La adicción está causada por un sentimiento de aislamiento y desconexión en el adicto, no por las drogas en sí mismas. Y dice que la adicción está causada por un sentimiento de aislamiento y desconexión, y no son las drogas, es la jaula. ¿La jaula? ¿Por qué? La jaula. Porque habla de una investigación que se hizo con ratas. Ratas en una jaula de un tipo y ratas en otra jaula de otro tipo. Y entonces esto yo lo ligo con el entorno. Uh-huh. La jaula, a veces el entorno se convierte en una jaula de la cual uno a veces no puede salir. No tiene posibilidades, ¿no? Ese contexto social sería social, lo que... familiar, escolar y obviamente también hay una predisposición interna, uh-huh, ¿no? Y según este señor, eso sería la causa de la sensación de aislamiento y por lo tanto lo que empuja a mucha gente a romper ese aislamiento a través de la droga. Borrarse de, uh-huh, olvidarse, compensar. Sería. Y esto por eso también el otro día hablábamos de qué nos estamos vaciando para precisar tantas cosas, para entretenernos. Uh-huh. ¿Qué nos falta? Uh-huh. Y al final la droga es otra cosa para entretenernos que no resuelve este problema de aislamiento. En realidad el aislamiento lo que produce es mucha angustia y la droga es una manera, la droga, el consumo y un montón de otras cosas son formas de aliviar la angustia. Cuando vivimos en una sociedad tan angustiógena, no sé cómo se llama, tan generadora de angustia, es una sociedad generadora de adicciones, porque no es solamente darse con algo o fumarse algo, sino adicción a la comida, adicción a la bebida, adicción al éxito, adicción al trabajo, adicción a lo que fuera. Sí, pero estamos siempre adiccionándonos a algo. Sí, la adicción. Me hace acordar de las cuentas en los restaurantes. La adición. La adición es otra cosa. Pero sin C. Una C solita, ¿no? Era más blanda que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después
¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Soplar sobre la herida. Sigue hablando Joan Hari, ¿no? La adicción, en otras palabras, es la adaptación a tu miedo. Si te desprovee de conexiones y significado, es más probable que te hagas adicto. Creo que sería ir muy lejos decir que es solo un fenómeno del siglo XX o XXI. Han habido periodos en el pasado donde la gente se sintió aislada y la adicción repuntó. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando grandes cantidades de personas abandonaron su tierra y se vieron forzadas a vivir en horribles suburbios urbanos. Un gran porcentaje de esta gente terminó bebiendo en cantidad de ginebra. Y es otra forma de matar la Alcohol. angustia. Y después dice, hay algo en la forma en que vivimos hoy que nos hace más vulnerables a la adicción que otras sociedades previas. Un escritor inglés lo llamó la era de la soledad. Es más fácil quedarse solo que en cualquier otra sociedad humana. La forma de conexión que ofrece Internet es una parodia de las relaciones humanas. Los anuncios y la cultura nos entrenan para pensar que deberíamos perseguir la felicidad comprando, gastando y consumiendo, y satisfaciendo nuestros deseos individuales en lugar de los de la comunidad o los de los demás. El gran cliché de nuestra era es sé tú mismo, realízate como un individuo aparte del grupo. La adicción es un síntoma de la infelicidad que este sistema innatural causa en muchas personas. El individualismo puro no es natural para los seres humanos. Un hombre aislado tiene tan poco sentido como una abeja aislada. Somos criaturas sociales. Necesitamos una tribu. Me quedé colgado en la palabra miedo como el origen de esa angustia y lo relacioné con todas las veces que Jesús habla de que no hay que temer. ¿Por qué tanta insistencia de Jesús en ese no tengan miedo? Porque en el miedo está la raíz de todo lo demás. Si logramos desterrar el miedo de nuestro corazón, desterramos automáticamente la angustia, el consumismo, las adicciones, todo. Y por eso yo lo relaciono con la fe en un Dios que nos cuida y con la fe en los demás, con el ser capaz de establecer vínculos que
que no es solamente pasarla bien y juntarnos y tener amigos, sino confiar en otras personas, poder apoyarnos en otras personas, poder tener fe en Dios, poder tener fe en otras personas, nos da la posibilidad de tener fe en nosotros mismos y sacarnos el miedo. No es lo mismo tener fe en uno mismo y valorarse que ser individualista. El individualista no se valora, el individualista está buscando cosas todo el tiempo para destacarse justamente porque no se valora. El que se valora no es individualista y no necesita nada porque se valora. Justamente toda esa tendencia a hablar ahora de lo individual como la única solución para cada uno nos muestra lo poco que nos valoramos, y nos valoramos en tanto y en cuanto establecemos vínculos con personas en las que creemos. Y fundamentalmente, vuelvo a las palabras de Jesús, el no temer, no tengan miedo, crean en mí, no tengan miedo, tantas veces lo dice. ¿Por qué? Porque ahí está la raíz después de todos los demás males interiores que se nos vienen. Estaba pensando que en esto que decís, y uno quiere, estaba pensando en una amiga en particular que ha tenido dolores fuertes, pero sí, un dolor muy fuerte que fue la pérdida de su esposo. Y yo observo ahora, siempre charlamos mucho, siempre nos conectamos bien, y ahora es como que no, mira, yo voy a vivir, nada me importa, los chicos que se arreglen, chicos grandes, tienen nietos, pero es como que de alguna manera quiere no tener contacto tan profundo, tan directo con los otros, ni con las cosas. Uh-huh. Y al final, si uno lo analiza, es un miedo a perder y al dolor. Uh-huh. El estar solo, aislarse para no tener dolor, es inútil, porque uno tiene una multitud dentro de uno mismo. Tiene gente que han sido sus padres, sus hermanos, sus amigos. Me puedo querer aislar, quiero arreglarme por mi cuenta y no necesitar a nadie, pero esta multitud que tengo dentro, la tengo. Uh-huh. Y tendría que ser, no sé qué, para evitar el dolor, por ejemplo, que es el miedo más grande que tenemos en realidad, ¿no? Es que lo que decía el texto que vos estabas leyendo recién, que un ser humano solo es como una abeja sola, no existe, no puede, es una ficción. Nosotros nos necesitamos unos a otros para reconocernos, para vernos, para valorarnos, para sentirnos valorados, para valorar a los demás, y es de esa manera que uno crece como persona. Uno crece como persona relacionándose con los otros, no aislándose de los otros. Cuando me aíslo, me empobrezco. No soy nadie. ¿En relación a quién soy? Por eso. Entonces, esto en su relación con el Evangelio me parece muy bueno, así como vos veías en este artículo temas muy parecidos a los de la última encíclica del Papa, Laudato Si, por ejemplo, sí, en donde habla del aislamiento y el consumismo como uno de los grandes dramas de nuestra época. Este hombre, desde otra perspectiva más psicológica, o desde la reflexión, como un escritor que se interesó por la cuestión, llega a las mismas conclusiones, que por otra parte son de sentido común. Nosotros sabemos que eso es así. Tenemos que encontrar la manera de, en todos los ámbitos, trabajo, familia, etcétera, 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 buscar la manera de convivir en paz, bien enriqueciéndonos unos a otros. Y eso es, en última instancia, también el Evangelio y el hacernos prójimos de los demás.
Este artículo, este reportaje a Joan Hari, termina con una frase. El mundo ha utilizado un enfoque basado en el miedo, el estigma y el odio con respecto a las adicciones y ha fracasado incluso a pesar de haber gastado $1 billón e incontables vidas. Hay una forma mejor de hacerlo que se ha demostrado que funciona, basada en el amor, la compasión y el cuidado. Está en nuestras manos elegir. Y esto creo que vale para todo. Vale para todo y es muy similar a muchas de las cosas que dice el Papa en su encíclica sobre el medio ambiente, que nos incluye a nosotros como primeros protagonistas. Vamos a despedirnos. Como siempre, es una alegría encontrarnos semana a semana en Soplar sobre la herida y reflexionar sobre estas cuestiones y otras parecidas. Estamos en www.soplarsobrelerida.com y si ustedes tienen Facebook, vayan a Soplar sobre la herida y háganse amigos. Por mi parte los despido, muy agradecida como siempre por que nos acompañen y los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida.